¿Qué responderías si te preguntaran qué tiene en común un speedrun de Super Mario 64, pruebas de armas nucleares y las elecciones del 2003 en Bélgica? Probablemente pienses que son cosas que no están relacionadas o quizá le importan demasiado a algunas comunidades muy pequeñas de personas. Eh, No sé, pero la razón es mucho más especial y a la vez mundana. Empecemos explicando estos eventos y veremos si encontramos la conexión entre estos. Empecemos con las pruebas nucleares. Como sabrás, durante la Guerra Fría, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética realizaron miles de pruebas nucleares. Se sabe que durante estas pruebas los equipos electrónicos cercanos a las explosiones presentaban anomalías, no errores permanentes, simplemente fallaban temporalmente y después volvían a funcionar sin ningún problema, como si nada hubiera pasado. Durante el speedrun de Mario 64 que mencioné, el usuario Dota Tibag estaba haciendo stream de su partida cuando encontró un bug que transportó a Mario a un punto más elevado del nivel en el que estaba jugando. Como buen speedrunner, siguió con el progreso poco después de esto. En el clip que estás viendo en pantalla, él dice que nunca vio nada similar, y en efecto, nunca se había visto este comportamiento antes. E incluso se ofreció dinero a quien pudiera poder replicar este bug, pero nadie lo logró. Es como si algo externo hubiera movido a Mario dentro del videojuego. Y por último, hablemos sobre las elecciones belgas del 2003. La verdad es que antes de leer esto no sabía nada del país, pero creo que esta es una de las anécdotas más interesantes que he encontrado acerca de la computación en general. Hace exactamente 20 años, o un poco más, María Vindevogel contendía por un puesto en el Congreso de su país. En Bélgica se ha utilizado el voto electrónico desde 1991, por lo que ya tenían 12 años de experiencia en este tipo de cosas. No debería haber errores, pero los hubo. Las máquinas usadas para la elección registraban el voto de los ciudadanos de dos maneras. Uno en la memoria interna de la máquina, que después se utilizaría para calcular los votos totales, y una copia del voto que se grababa en una tarjeta magnética, y esta solo se utilizaría en caso de que hubiera algún error. Al momento de contar los votos, la cantidad no era igual a la de personas que fue a votar. Había exactamente 4.096 votos de sobra. Obviamente esto no debe pasar. La cantidad de votos debe ser igual a la cantidad de personas que fue a votar. Se recurrió a las tarjetas magnéticas y se recontaron los votos con estas. Aquí los votos sí cuadraban. Vogel tenía 4.096 votos menos en las tarjetas magnéticas. Y no hubo fraude electoral. Entonces, ¿cuál fue la causa? Como sabemos, las computadoras usan el sistema binario para expresar información. Este se basa en unos y ceros. Si te interesa saber más sobre el sistema binario, tengo un video al respecto, pero no es necesario para entenderla esta. El punto es que 4096 es exactamente una potencia de 2 y se representa de la siguiente manera en un número de 2 bytes. Estás viendo la representación binaria en pantalla. El número solo necesita un bit encendido para representarse, y pasa lo mismo con la altura de Mario. Tenía un valor hexadecimal que estás viendo en pantalla y pasó a este otro valor que estás viendo en pantalla. Si lo representamos en binario, pasan a ser los siguientes. Como podemos ver, igual la diferencia es en solo un bit. Claro, es una magnitud muy grande por la posición en la que se encuentra el bit, pero a fin de cuentas solo es uno. Este tipo de errores son demasiado raros y es muy difícil que ocurran como para reproducirlos de manera natural. El único ejemplo que ocurrió más de una vez es por las pruebas nucleares, y esto es lo único que nos da la pista para solucionar la incógnita. Seguramente sabes que durante una explosión nuclear se libera mucha energía. Muchas partículas con una gran carga se liberan hacia todos lados, en todas direcciones, y cuando alguna colisiona con un dispositivo electrónico de la manera correcta, puede convertir un cero en un uno o viceversa. A este tipo de eventos se les conoce como Single Event Offset, que yo traduciría al español como perturbaciones de una sola ocasión. El nombre se debe a que perturban un dispositivo electrónico una sola vez, no se repiten. Y esto pues explica el caso de las pruebas nucleares, pero las elecciones belgas y el speedrun no se realizaron durante pruebas nucleares. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y aquí viene la parte interesante. Estos eventos fueron causados por rayos cósmicos. Estas son también partículas con una carga muy grande, pero la diferencia es que estas han viajado por el espacio, posiblemente por millones de años, no sabemos, y también por distancias enormes. Todo para eventualmente colisionar con un dispositivo y crear con un error curioso y extremadamente molesto a la vez. ¿Por qué molesto? Cuando desarrollas y mantienes sistemas, en especial el sistema de las elecciones, puede ser muy molesto encontrar la causa o intentar encontrar la causa de un error que en realidad no existe, pues fue causado por algo externo sobre lo que no tienes ningún control. Me pareció muy interesante que el universo pueda interactuar con nuestros dispositivos de tal forma. Claro, interactuar es entre comillas, porque no es más que una casualidad. Pero bueno, para finalizar, la respuesta a la pregunta del inicio es que los tres tuvieron errores provocados por partículas de alta energía. Muchas gracias por tu atención. Si tienes alguna duda, por favor déjalo en los comentarios.